Buenas, ¿cómo andan? Acá Fede Pellegrino del Departamento de Crisis Climática de Ecohouse Global. De vuelta una vez en una iniciativa de Yo Voto Ambiente, una iniciativa que busca escuchar propuestas, saber qué piensan los candidatos y candidatas respecto a los temas ambientales que estamos llevando a cabo junto a organizaciones de la sociedad civil, no me quiero olvidar ninguna, Alianza por el Clima, Ahora Qué, Correntinos contra el Cambio Climático, Ecohouse Global y Fundación Sustentabilidad Sin Frontera. Y contamos con el apoyo técnico de Change.org, Amnistía Internacional, Econews, Huerta Coworking y Oliver Agency. Como saben, estuvimos conversando con muchos especialistas, con candidatos y candidatas. Hoy nos toca hablar con un representante de la juventud del PRO, Rosendo Grobopatel. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rosendo? Un gusto, gracias por la invitación y muy buena iniciativa. Bueno, buenísimo. Contanos un poquito tu mirada respecto a la crisis climática, al cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta los efectos en Argentina y en la región. Bueno, muy bien. Yo vengo de leer un libro que me pareció muy interesante. Es un libro que publicó Václav Smil. Es un científico que trabaja en Canadá, no es de Canadá, creo que es de Hungría, puedo estar citándolo mal. Y el libro se llama ¿Cómo funciona el mundo? Me pareció muy interesante el título y después lo que dice. Y él es un científico, tiene una mirada científica, no es una mirada necesariamente política y de hecho muchas veces aclara e intento construir una mirada que tenga fundamento científico para que después construyamos mejores soluciones. El diagnóstico es conocido, digamos, ¿no? Pero el libro me parece que lo pone bien en claro. Tenemos una adicción a los combustibles fósiles y eso nos genera un problema muy grande de impacto climático, del cambio climático, lo estamos viendo, de impacto ambiental sobre los ecosistemas en los que vivimos. Y es muy difícil salir de esa situación, ¿no? Hablamos todo el mundo de la transición energética, de cómo giramos en energías renovables. No es tan simple como creemos y requiere un esfuerzo muy grande, sobre todo por nuestra dependencia para producir todas las cosas que hacen nuestra vida cómoda, nuestra vida moderna cómoda, que van desde, no sé, el cemento o el concreto con el cual construimos estos edificios, el amoníaco con el cual fertilizamos la producción agropecuaria o agrícola, el acero con el que construimos los edificios o el plástico que muchas veces nos sirve, obviamente, para cosas que son muy reemplazables fácilmente, como transportar las compras en el supermercado, pero también para cosas más sensibles como operaciones médicas, o cosas un poco más complejas. Entonces, frente a ese diagnóstico nos enfrentamos a un contexto de crisis climática y salir de esta situación es complejo, no es tan simple como se plantea. Yo, mi mirada, no hablo por mi partido en este caso, mi partido tiene gente que sabe mucho más de este tema. Yo creo que la invitación, que la recontra agradezco, es invitar a alguien que no es especialista. Yo no me declaro especialista en este tema, más bien un interesado. Y obviamente como político tengo una opinión sobre el planeta en el que quiero vivir y el país en el que quiero vivir. Yo tiendo a estar del lado de los optimistas, ¿no? Siempre en el centro, que es el realismo, ni muy pesimista ni muy optimista, pero tiendo a estar inclinado hacia el optimismo. Creo que hay una conciencia mucho más grande que la que hubo nunca en la historia sobre el impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza y sobre el ambiente. Y creo que eso está haciendo que un montón de cosas cambien. Tiendo a alejarme mucho de los discursos, primero, de crisis total o de locura total, porque siento que alejan a la gente de la acción, siento que nos generan problemas. El catastrofismo me parece que no es una buena forma de enfrentar la realidad. Y después porque creo que el capitalismo, que tiene un montón de cosas malas, tiene una buena, que es que desarrolla, o el propio sistema da herramientas para generar progreso científico. Ese progreso científico se traduce en menor impacto. Tiré muchos temas para que charlemos. Sí. Vamos primero con, bueno, vos sos un joven hoy que el día de mañana puede estar en un cargo político o mismo puede estar asesorando a políticos para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las cosas que vos decís, che, estas son claves en materia climática para que Argentina sea pionero en esto? Uy, qué buena pregunta. Yo tengo una obsesión personal. Yo creo que Argentina tiene un vaca muerta verde dormido, que es el turismo de naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que la oferta que puede dar Argentina vinculada a turismo de naturaleza es muy relevante. Hay 1000 temas que podría mencionar, menciono este porque me parece interesante y está muy al alcance de la mano. Nosotros durante nuestra gestión, yo trabajé en jefatura de gabinete con Marcos Peña, la gestión de Macri, pusimos un fuerte foco en eso, ¿no? Rompimos el récord de creación de parques nacionales, se hicieron las 2 áreas marinas protegidas, que son Namuncurá, Burwood, y se me está escapando la segunda, pero que fue como un proceso muy interesante para pensar, proteger áreas marinas, pero también cómo ampliar o crear parques nacionales y la ampliación también de áreas protegidas a nivel provinciales. Creo que atado a eso hay una industria del turismo, que es una industria verde, que es una industria federal, que es una industria con impacto económico, que es una industria que genera empleos, es empleo intensiva,
Entonces, un político que en general tiene que intentar equilibrar la sustentabilidad no solo del plano ambiental, sino económica y social, yo creo que hay un foco ahí en donde tenés una industria que toca todos los puntos. No sé, hay casos de provincias que enfrentaron estos cambios totales. Digo, en Iberá, el Parque Nacional de Iberá generó un cambio muy grande para el ecosistema turístico alrededor, muy grosso. El Impenetrable generó un cambio parecido y me parece que si lo potenciamos y lo pensamos mejor, es una industria que puede ser gigante, es una industria verde. Lo que pasó con la gestión de parque para mí es muy interesante porque Argentina todavía está relegada contra Estados Unidos, que podría ser un competidor natural de turismo de naturaleza, y al mismo tiempo somos muy pioneros de esto, ¿no? Somos de los primeros, creo que primeros 5 países del mundo con parques nacionales, mucho antes que países de Europa, que hoy nos dan cátedra de cosas. Digo, nosotros estuvimos adelante y podemos estar adelante de ese turismo de naturaleza. Hay un montón de gente que viene hoy a conocer nuestra Patagonia, que es una marca global, pero no al resto de los casi 50 parques o áreas protegidas que tiene el sistema de parques nacionales, que me parece que podría ser algo que sería muy interesante desarrollarlo más. ¿Cómo te llevas con esto de Europa dándonos cátedra a nosotros? Digo, pues lo metiste ahí en el medio, me parece interesante. No, yo creo que hay una tensión, obviamente, que atrás de estas cosas hay política. Yo tiendo a ser un poco reacio al discurso de izquierda que mezcla todo junto, ¿no? Como esta cosa del norte global, culpable de todos nuestros males. No creo que sean culpables de todos nuestros males. Sí creo que definitivamente tienen alguna responsabilidad en lo que está pasando, digamos, y tienen un impacto mayor en lo que hacen. Digo, tanto Europa, Estados Unidos, pero sumale Canadá, Australia y China, son los grandes contribuidores a los gases de efecto invernadero, son grandes actores en la polución y en la gestión y el consumo de los recursos naturales. Y tiendo a ver con un grado de molestia su rol, como viniendo los gringos le dicen esto patronizing, ¿no? Como esta cosa de como venir a darnos cátedra de cómo hay que gestionar el Amazonas, siendo que ellos están en lugares donde, digamos, deforestaron bosques. Entonces, tiendo a ser muy respetuoso de que las comunidades también puedan decidir cómo gestionan sus recursos, y me parece que eso es importante. Y me parece que también muchas veces vienen con exigencias que también, digo, pienso en el Pacto de Unión Europea-Mercosur, una de las trabas para arancelarias que metía Francia era el tema Amazonas, y en realidad es una excusa el tema ambiental, y es una agenda de desprestigio en sectores que no son competitivos, ¿no? O sea, creo que buena parte de las campañas anti-transgénicos, anti-GMO, son financiadas por Francia como una política para arancelaria, para de verdad no enfrentarse a una industria mucho más competitiva como es el agro latino, el agro brasilero, argentino, uruguayo, digamos, el Mercosur, mucho más competitivo que el agro europeo, y crean todo un discurso en torno a esa agenda para no discutir lo que realmente es importante, que es que tiene una industria menos competitiva en términos de agro, por ejemplo. Entonces, en general, yo cuando hay discusiones entre los distintos países, siento que hay que respetar las autonomías de los pueblos para gestionar los recursos como quieren, y también después tener conversaciones más amplias y entendiendo la política. Por eso. En esta idea de los países del norte, digo, desde el ambientalismo se indica mucho la responsabilidad de estos países y se reclama muchas veces el intercambio de deuda económica por acción ambiental, ¿no? Argentina debe muchísimos dólares actualmente al Fondo Monetario Internacional, y una de las reivindicaciones es, che, ¿por qué en vez de pagar esta deuda, estos dólares al fondo, no se invierten en acción climática? Claro, directamente o descarbonizar nuestra matriz energética o a implementar más reservas naturales, etc. ¿Qué opinas de esto? No, me parece genial. Siento que Argentina aparte tiene capacidad para ser líder, ¿no? Vuelvo a otra cosa que hicimos nosotros en gestión, ya parece una publinota, pero digo, porque estoy muy orgulloso de todo lo que fue renovar y el crecimiento de las energías renovables en Argentina. Giró un poco la matriz energética de nuestro país a eólica, a solar. Digo, hubieron cosas que para mí fueron muy interesantes en esa dirección, y una de las trabas grandes que tiene Argentina siempre para hacer más de esos proyectos viene vinculada al financiamiento. Obviamente que no. Nosotros tenemos que resolver nuestra inestabilidad macroeconómica, que es otra discusión que no necesariamente está vinculada al ambiental. Por más de que nos tiren todos los centros que queramos en lo ambiental, si no resolvemos la macro, el resto no lo vas a resolver, pero me parece que sería una buena idea. Digo, me parece que esto sería una opción a considerar. De vuelta, no estoy en las technicalities, no sé los detalles, entonces sería irresponsable decir algo más. Tocaste dos temas que vamos a tratar, que es la matriz energética y el modelo de desarrollo de economía, así que vamos primero con la energética. Si llega a ganar Juntos por el Cambio este año, terminarían su mandato en 2027, fines de 2027, casi 2028, a 2 años en 2030.
que es un año clave en las negociaciones internacionales de ambiente porque Argentina se comprometió a disminuir un poquito más del 20% de sus emisiones. Y teniendo en cuenta que lo que más genera emisiones en nuestro país es el sector energético, siendo responsable más del 50% de las emisiones, ¿cuál crees que es la matriz que le gustaría dejar en un posible gobierno de Juntos por el Cambio? ¿Cómo está conformada esa matriz? ¿Y qué rol juegan los hidrocarburos, vaca muerta, ¿no? Sobre todo petróleo y gas, y las energías renovables? Uy, re buena pregunta. La verdad que yo no estoy arriba del plan. Sería interesante escucharlo a Nico Gadano o el equipo que está laburando en el plan de energía para Fundación Pensar, que van a tener una mirada más técnica que yo. Yo tengo inclinaciones. Creo que Argentina tiene que desarrollar lo que es el litio, que imagino que después más adelante vamos a conversar del tema. Creo que Argentina tiene que explotar sus recursos y tiene que hacer un uso inteligente de las reservas que tiene vinculadas a petróleo y gas, sobre todo gas, que es muy relevante para la transición energética. Y creo que Argentina tiene que seguir apostando por las renovables, pero no te podría decir como en qué porcentaje o cómo se conformaría, porque no estoy claro. Y nuclear me parece que es algo también que se pasa a veces de largo en la conversación. Argentina tiene una industria nuclear muy desarrollada, somos una potencia nuclear global. Es una industria que en algunos lugares de Europa están saliendo y que obviamente hay miedo en torno al potencial desastre que puede generar una brecha o el riesgo con el uso de energía nuclear, pero yo soy muy pro-nuclear y me parece que nuestro país tiene una tradición, digo, va más allá de mi deseo. Digo, es una política de Estado hace casi 100 años, la política nuclear en Argentina. No casi 100, menos, pero... Entonces me parece relevante también que esté arriba de la mesa. Con respecto al gas, digo, ¿cómo lo ves en esta transición? Digo, porque mucho se discute, bueno, nosotros ya es una matriz que ya estamos bastante gasificados, en todo caso sería exportar ese gas para que otros países, que hoy, por ejemplo, China, exportarlo a través del GNL, reemplace el carbón, que es el más contaminante, a el gas. Pero también lo que puede pasar es que nos quedamos sin el pan y sin la torta. Digo, exportamos el gas y ese dinero va a las cuentas corrientes del Estado y no se financia la transición energética. ¿Qué opinás de mecanismos que con lo que se extrae de la renta petrolera, de la renta gasífera, se traslade a energías renovables o al desarrollo del polo científico argentino para en toda esta transición tenga un rol relevante? Mira, de vuelta, a mí me gusta ser responsable para no hablar sin data. Alguien que sepa más de fiscal va a ser mejor, o sea, alguien que sepa de manejar la caja del Estado lo va a saber explicar mejor, porque un problema que tenés en la política es que en general la gente con buenas intenciones hace un montón de cosas que terminan generando efectos nocivos. Y nosotros en Argentina tenemos una adicción a sobre-recetar leyes, ¿viste? Como en Argentina se piensa que pasamos una ley y ya ganamos y no cambiamos nada. Muchas veces es un papel que después no se aplica además. Entonces no te sabría decir cuán bueno es la asignación directa de recursos. Habiendo dicho esto, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un montón de industrias y atar un porcentaje de los impuestos al financiamiento de una industria verde o de una industria nueva. Yo creo que tenemos que hacer offshore en Mar del Plata, no es Mar del Plata, es aquí 400 kilómetros, pero tenemos que hacer offshore de petróleo y atar el financiamiento o el ingreso que eso le genera al Estado argentino, atar ese ingreso al financiamiento de la renovación de todos los senderos en parques nacionales, de tener mejores parques nacionales, de invertir más, en turismo de naturaleza. Entonces, atás una industria que hoy sigue necesitando nuestro país y el mundo, y la atás una industria del futuro, una industria verde. A mí no me parece que eso esté mal. Yo tiendo a pensar mucho en la complementariedad de las cosas. Me parece muy bien hacer agricultura ecológica y me parece bien hacer agricultura extensiva, me parece que conviven perfectamente, me parece buenísimo tener energías renovables y al mismo tiempo tener algo de lo convencional o la explotación de combustibles fósiles, si vos podés capearlo o tener un horizonte en donde decidís que te vas o tomás una medida de irte. ¿Cómo sería ese puente? ¿Cómo sería cómo te lo imaginás? Porque una cosa es sacar un 0,1% de la renta del petróleo y hacer un parque nacional, y otra cosa son diferentes opciones que tenés en la política para hacer. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, fortalecer el CONICET para que haya más investigaciones con respecto a la inversión privada y que se pueda vincular el sector privado con el sector público. En el agro ya se viene implementando eso.
implementando políticas para las cadenas de valor y que haya mayor cantidad de proveedores locales. Pero bueno, todo eso son decisiones políticas que uno tiene que estar o a favor o en contra, y es legítimo estar a favor o en contra, y quiero saber tu opinión de sí, eso. no puedo hablar sobre el aire. Siento que lo que más se escucha hoy, o la discusión más grande en general, y esta sí es muy ideológica, tiene que ver con nacionalización de recursos, por ejemplo, nacionalización del litio como un camino al desarrollo de una industria. Mi percepción general de la macro Argentina y de cómo se definen es que Argentina necesita más mercado, o sea, Argentina necesita más capitalismo, necesita más competencia, necesita más libertad, no quiero decir menos Estado, necesita un Estado distinto. Digamos, Estado tenemos en un montón de lugares. Mientras más pensamos en meter el Estado en los lugares, tiendo a preguntarme si tiene sentido, ¿viste? Me preguntaría muy en claro. Por eso mismo te decía, inclusive hoy, las transferencias condicionadas o transferencias atadas, ¿viste?, al desarrollo de una industria, que ese porcentaje vaya directo a una actividad. Después muchas veces el Estado Nacional nuestro a lo largo de la historia, los gobiernos no cumplen con leyes que dicen que esa guita se tiene que usar para un típico fondo o para un fondo específico. Entonces tiendo a tener un prejuicio contra el Estado. O sea, pero no porque esté en contra del Estado, digo, laburé 4 años en el Estado, me parece genial, soy politólogo, soy político, creo en la potencia del Estado, pero también creo que es muy importante que nuestro país entienda que el Estado tiene que estar para regular mercados y para prevenir monopolios, oligopolios o explotaciones, y para cuidar condiciones y no para intervenir todo el tiempo en distintas áreas, porque cuando el Estado se mete en diferentes mercados, distorsiona precios y eso hace que el mercado funcione de una manera subóptima o ineficiente. Eso nos termina siempre corriendo a generar para mí un desequilibrio o un equilibrio subóptimo. No nos lleva a un lugar mejor, a veces nos aleja hacia un lugar peor. Un poco redundante, pero... En el caso de la transición, hoy los incentivos están para los combustibles fósiles. Digo, si vos venís a invertir, te conviene. ¿No crees que ahí el Estado tiene que intervenir justamente para que una industria que genera destrucción en el planeta y genera que todos vivamos peor, se pase a una industria renovable, que bueno, va a tener sus impactos ambientales, por supuesto, pero que son mucho mejor y que son mejor para el conjunto de la sociedad, y es un término objetivo porque es... Yo te doy el ejemplo de lo que hicimos nosotros desde las UCE renovables en el Ministerio de Energía, porque para mí pasó eso, ¿no? Durante el gobierno de Macri pasó eso, se fomentó y creció mucho la industria renovable, o sea, no me parece incompatible, no me parece algo que no puedan pasar las dos cosas al mismo tiempo. De vuelta vuelvo al libro de Smil, porque me parece interesantísimo. Es difícil pensar cómo salís de la adicción a estas cosas que tenemos, ¿no? Porque estoy acá entrevistado por alguien de Ecohouse y por una cosa que han hecho tantas organizaciones tan valioso, y no nos podemos despojar de que las cámaras tienen minerales o tecnología extraída de la naturaleza y son recursos fósiles, y veo tu celu tiene litio adentro. O sea, digo, sí, creo que es más difícil a veces de lo que pensamos desenchufarnos a esta adicción o a esta economía que generamos, que es una economía que nos gusta vivir así, digamos. Y buscar los sustitutos. Hay desarrollo científico para todas las cosas, pero no son tan simples, no es tan rápido. O sea, el planeta va a seguir necesitando combustibles fósiles mucho tiempo. Es lógico que hay que salir y hay que hacer todos los esfuerzos para ir saliendo de eso, pero hay que también entender que eso está pasando, digamos. Argentina podría dejar de producir petróleo hoy y importaría petróleo. O sea, no es que encontramos un sustituto. Tenés que ir haciendo, la parte de la transición esa es, fomentamos que haya más vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son la solución, ¿no? Porque después tenés todo el mundo antirrenovables por ambientalismo, que es, bueno, pero los paneles solares en 20 años dejan de funcionar, estamos generando el doble de... Entonces todo es una complejidad. Eso es el libro que intento recomendar mucho últimamente, porque me parece un libro que es muy pragmático, ¿viste? Es como, el mundo funciona de una manera, hay que intentar entender cómo funciona ese mundo y darle una solución a ese mundo. No podemos hablar, para mí hay una cosa de nuestra época que con la democratización del discurso en redes sociales se vino una época magnífica para la acción. Digo, la forma en la que se organizan los movimientos ambientales es mucho más democrática y más potente, pero inclusive la discusión del aborto, además, por las herramientas de esta época. Nosotros lo charlamos en la clase, en la facu, porque no lo dijo, pero fue alumno mío y nos acabamos de acordar recién. Pero, por otro lado, también es como un reguero de pólvora para discursos medio locos, en donde aparece un candidato como un candidato extremo y dice, bueno, la crisis climática no existe. Y de repente aparece otra persona y dice, no, si no cambiamos todo en un año el planeta se desaparece. Y ninguna de las dos cosas son reales. Más bien hay que intentar administrar complejidad. Cuando me tocó hacerlo desde lo público, te das cuenta que tomar decisiones es muy difícil y que la realidad
es un juego que no tiene reglas definidas, que es más complejo. Entonces, tiendo a alejarme de las respuestas simples a las cosas. Yo lo que siento es que vos podés empujar las cosas en una dirección, o sea, tener mejor turismo de naturaleza, tener una economía más atada a las ciencias de la vida, a las industrias verdes, empujar renovables, empujar litio, empujar un montón de cosas que corran la puntería en una dirección. Y al mismo tiempo es muy difícil pensar el desarrollo de Argentina sin minería, es muy difícil pensar el desarrollo de Argentina sin los combustibles fósiles, es una realidad. Cualquiera que diga lo contrario miente, digo, porque no hay ninguna fuerza política que no lo haga o que no entienda la necesidad de hacerlo. Digo. Vaca Muerta sigue funcionando y es combustible fósil. Y pasó con el kirchnerismo, pasó con el macrismo y va a volver a pasar con el gobierno de Juntos por el Cambio que va a arrancar el 10 de diciembre. La tiró así de... No, está muy bien. No, me parece interesante. Estas charlas entendemos la complejidad de la realidad y justamente no tenemos una verdad revelada y por eso queremos conocer diferentes partes de las realidades. Contanos tu verdad relativa sobre el litio. ¿Qué te parece que hay que hacer con el litio? ¿Se tiene que desarrollar? ¿No se tiene que desarrollar? ¿Cómo se tiene que desarrollar? Sobre todo, ¿cómo, no? Arranquemos por minería, ¿no? Que me parece interesante charlar de minería en general. Minería hay en todo el país. Eso es algo muy loco que la gente no sabe. Minería hay en todos lados, hasta en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay minería. Hay distintos tipos de minería, ¿no? Está la minería metalífera y la no metalífera, y bueno, creo que hay una que se llama arenas especiales, tiene una tipología, son 3 tipologías, pero en rápido. Adentro de las minerías no metalíferas están, no sé, la arcilla, los ladrillos, la arena, lo que sea, y después está la metalífera que es oro, cobre, litio, bueno. Entonces, adentro de ese ecosistema de distintos tipos de explotación minera de recursos naturales, el litio no es de las peorcitas, digamos, ¿no? Como haría una pequeña intro diciendo, no es de las que más impacto genera, está en una zona geográfica definida que no compite con otras industrias necesariamente, digo, porque hay mucha polémica alrededor de esto, por ejemplo, en Mendoza, que es una provincia muy agro, muy del vino, de la industria de la vitivinicultura, entonces genera una cierta competencia por el foco de la provincia, por el agua, o por distintas discusiones que después, si querés, hablemos de eso, porque para mí es interesante lo que pasa en Mendoza también. Porque creo que hay un montón de industrias que también tienen que actualizarse de las que ya están funcionando hoy. El agroextensivo es una de ellas, vitivinicultura es una de ellas, que son tal vez, hasta a veces, y tienen también su camino para ser más verdes, digamos, para tener menos impacto, ¿no? Pero volviendo al litio, está en una región que es el norte argentino, la Puna Argentina, en el famoso Triángulo del Litio, que es una región que le vendría muy bien pensar un camino hacia el desarrollo, ¿no? O sea, hay que tener una mirada federal también. Entonces yo tiendo a tener una mirada de mucho optimismo con respecto al desarrollo de la industria del litio. Me parece una pésima idea nacionalizar la industria. Me parece que Argentina tiene varios problemas. Una parte grande de los problemas nuestros vinculados a la falta de confianza de inversores del mundo y de inversores argentinos sobre las instituciones de nuestro país y sobre el retorno de las inversiones, ¿no? Cuando alguien invierte está tomando un riesgo y en función de ese riesgo evalúa un beneficio o obtiene un beneficio. Me parece que cuando se piensa en nacionalizar el litio, tiendo a creer que la industria no se va a desarrollar, ¿no? Como le pasó a Bolivia, que no desarrolló la industria del litio, está clavada, Chile está trabada la industria, y Argentina, que hoy tiene como un perfil muy entusiástico, ¿viste? Como el mundo está mirando a Argentina y su industria del litio, me parece que nacionalizar el litio sería una catástrofe, sería una pésima idea que frenaría la industria. Uno. Y segundo, es anticonstitucional, ¿no? O sea, la Constitución nuestra del 94 dice que los recursos son de las provincias, y como los recursos son de las provincias, es una decisión que le corresponde tomar a cada una de las provincias. Eso también hay que ser respetuoso también del orden institucional de nuestro país. Nuestro país por momentos peca de extremadamente descentralista. Está bien, pero el petróleo, Vaca Muerta, tiene que pasar también por la Secretaría de Energía a nivel nacional. Pero el recurso es de la provincia. Sí, sí, totalmente. Pero las provincias deciden si quieren, de hecho tenemos muchas provincias en Argentina que prohíben, no prohíben la minería, prohíben ciertas técnicas de minería que termina desalentando que algunos proyectos ocurran sí o no. Esa es una definición de las provincias. No, totalmente. Entonces serán discusiones más provinciales. El caso del litio, que es Salta, Catamarca, Jujuy, pero pongamos Jujuy hoy como el polo donde buena parte de estas cosas están ocurriendo. La sociedad jujeña tiene una mirada positiva con respecto al desarrollo de la industria y están avanzando en esa dirección. Las comunidades originarias también. Entonces, como en todos los casos, siempre que aparece una industria nueva, genera disrupción, genera tensiones, siempre que aparece
industrias que sobre todo generan un beneficio, un dividendo para el Estado provincial. En este caso también se generan tensiones redistributivas. Pero bueno, podemos ir charlando más, perdón. No, pero vamos con esto del litio, me parece interesante. ¿Dónde ves ese apoyo? Porque nosotros, yo vivo en Capital, las últimas noticias que escuché de Jujuy fue el tema de la reforma constitucional y las comunidades originarias o mucha gente de la población, digo, desde los trabajadores de la mina hasta gente de pueblos originarios, estando en contra de eso. Mirá, vos para mí arrancaste con el comentario exacto. Vos sos porteño, me parece bien, y probablemente tus viejos sean porteños, capaz alguno de tu familia no es. Y me parece bien que hagamos esa salvedad. No quiero ser un argumento antiporteño, porque yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad que me encanta, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad maravillosa. Pero me parece bien volver a lo que te decía en la pregunta anterior, que es que cada provincia o cada pueblo tiene derecho a tomar la decisión sobre su vida comunitaria. El pueblo jujeño, desde el 2015 hasta acá, viene eligiendo un camino. Y ese camino es el de transformar la provincia. Una provincia que tenía una matriz productiva muy distinta a la que tiene hoy, ¿no? Asume Morales en 2015 y gana sistemáticamente todas las elecciones hasta hoy. Creo que solo pierde unas legislativas o pierde, pero ganó 15, 17, 19, 21, 23. Yo te digo que creo que la sociedad de esa provincia quiere ir en esa dirección. Entonces quiere ir en una dirección, como se probó ahora en la reforma constitucional, de modernizar la Constitución, que es una Constitución de los 80, era inclusive más vieja que la Constitución Nacional, que se hicieron muchos cambios para mejorar, o sea, para empatar el proceso de cambio que está viendo la provincia de matriz productiva y de transformación con la legislación y que vayan de la mano. Y me parece que es una constitución positiva. De hecho, mucha gente o vi mucho contenido criticándola, pero es una constitución que presentó el oficialismo, que tenía un texto distinto y que fue mejorado por la oposición. O sea, la oposición dijo, che, esto no, me parece que no va. Las comunidades o los pueblos originarios que, che, este artículo nos parece o nos genera alarma, perfecto, se dio marcha atrás y se aprobó la Constitución casi por unanimidad. O sea, la sociedad, el pueblo jujeño, la política, además, acuerda más o menos en una dirección. Creo que obviamente, como ocurre en todos los problemas, también, o en todos los temas que son polémicos, se nacionalizan rápidamente y entran otras discusiones. Entonces, lo primero que diría es que nuestras miradas, yo no soy jujeño tampoco, digamos, soy bonaerense, pero nuestras miradas tienen que pasar, son opiniones sobre algo que es parte de nuestro país, pero que también tienen que respetar mucho lo que se decide en cada lugar. Y eso para mí es importante arrancar por ahí. Después, yendo a lo específico, es falso que la sociedad jujeña esté en contra. Buena parte de la movilización en Jujuy tenía que ver con el reclamo del salario docente, no tenía que ver sobre el litio. Y después el litio, las comunidades en distintos lugares están produciendo. Digo, hoy en Olaroz, la comunidad de Olaroz está completamente de acuerdo y está avanzando. O sea, el litio está avanzando en acuerdo con las comunidades. Entonces, yo creo que obviamente todo es fluctuante, habrá que irlo analizando con el transcurrir del tiempo, pero que hay una mirada positiva con respecto a la industria. Y que mientras más tiempo una industria se desarrolla y más echa raíz en una localidad, también más identitario se vuelve, ¿no? O sea, la vitivinicultura, vuelvo al punto anterior de Mendoza, estoy mendocino hoy, pero es una cultura, o sea, no es solo la vid, es la vitivinicultura, es una forma de vivir la realidad. Y cuando arraiga una industria en un lugar, hay que ver cómo eso después termina transformando a la comunidad local y obviamente que si esa industria tiene vocación de transformar la comunidad que está ahí a futuro, ¿viste? No de solamente estar de paso. Bueno, dijiste un montón de cosas, así sí, que vamos a poner unos puntos. Dale. Primero, la idea del vino como una industria que se arraiga en la sociedad no necesariamente se puede vincular a una industria minera que es de capital intensivo, que dura un tiempo, que después se cierra la mina y fin, y que el litio hoy aparece como una posibilidad, pero que bajo ningún punto de vista es considerado como el futuro de la transición energética de acá por siempre. Digo, hoy es el litio, mañana se puede descubrir otra tecnología que sea vector de energía y chau. Y por otro lado, o sea, un tema un poco de arraigo y cómo interpretas ese arraigo, ¿no? Digo, el arraigo es que solamente se genere o que se instale la producción ahí, o tiene que implicar otra cosa en la comunidad. Y por otro, el tema de, bueno, la gente votó a Morales, entonces como votó a Morales, ergo están a favor de la explotación del litio, están a favor del cambio que se viene impulsando. ¿No crees que hay un problema en considerar que el voto es
un cheque en blanco, digo, y te lo pongo un ejemplo que sé que va a ser polémico, digo, la 125 cuando se quiso impulsar, Cristina había sido elegida hace poco como presidenta, intenta impulsar un proyecto que se lo detiene una parte de la sociedad, sí. Y yo también te podría haber dicho, bueno, no está bien, lo hubiera sacado por decreto, o hubiera inventado un artilugio legal, total, la habían elegido y era un voto que la gente dio como un cheque en blanco. Sí. Sí, yo no estoy asignándole linealidad, no es que creo que porque Morales viene ganando todas las elecciones y porque la sociedad jujeña lo apoya, creo que todo el mundo está de acuerdo con el litio. Pero quiero contrapesar la mirada de que como hay una movilización en la calle, eso significa que hay consenso absoluto. Esa es una mirada muy arraigada en Argentina, muy de la movilización social, que vos tenés gente que tiene mayoría silenciosa, tal vez 70% de la gente piensa algo, pero tenés una minoría muy intensa impidiendo que algo ocurra. Ahora otro tema de convivencialidad en la calle que pasa mucho en nuestra ciudad, ahora donde vivimos, que es el de los cortes de calle, la protesta social. ¿Cuál es el derecho a la protesta o el derecho a el trabajo o el derecho a moverme libremente? ¿Qué derecho está por sobre el otro derecho? Y como, bueno, son discusiones. Y yo te diría que creo que la mayoría de la sociedad prefiere que no haya protesta social o prefiere que no haya esto. Que haya una protesta social que está, digo, es legal, digo, en Argentina, está garantizada por la Constitución el derecho a protestar, pero que esa protesta no sea en contra de un otro derecho mío a llegar al trabajo o lo que sea. Te quería contrapesar eso. Y después, por otra parte, yo creo, obviamente que el litio no es el vino, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si vos generás el desarrollo de una industria que genere una cadena de valor, genera un montón de industrias que rodean a eso, ¿no? Genera un montón de desarrollo, empresas logísticas, compañías de distintos tipos que se montan en torno a la explotación del litio que podrían servir para otras cosas, digo, ¿no? Argentina es un país que tiene muy poca tradición minera. A pesar de que tiene desarrollos mineros hace mucho tiempo, Argentina tiene muy poca tradición minera. Entonces, obviamente que la sociedad tiene miedo contra la industria porque no la conoce. En cambio, Argentina es un país con tradición agrícola muy fuerte. Entonces, la gente conoce esa industria y entiende esa industria y se arraiga o tiene vínculo con eso. A pesar de que a lo largo del tiempo ha cambiado. La matriz productiva de nuestro país cambió mucho a lo largo del tiempo y de las provincias, inclusive adentro de cada provincia, fue cambiando mucho. Entonces, yo digo, surge una industria nueva que es una oportunidad, que aparte tiene un impacto ambiental que podría ser muy grande para el planeta, no solo para Argentina. Y se puede desarrollar, bueno, probemos. Y probemos, y estemos dispuestos a tomar riesgo. Como estamos dispuestos a tomar riesgo con tantas otras actividades que nosotros generamos. Tomamos ese riesgo haciendo energía nuclear, tomamos ese riesgo con la industria pesquera, tomamos riesgo todo el tiempo de cosas que pueden salir mal. La industria petrolera, digo, también todas implican un riesgo y bueno, y al mismo tiempo también implican una oportunidad o un beneficio. ¿Y cómo buscarías, o cómo buscaron en tu momento de gestión, agregar esa cadena de valor? Digo, que no sea solamente extracción del litio. Hay política productiva, ¿no? El Ministerio de Producción o la Secretaría de Producción, con los distintos gobiernos se va llamando de distinta forma, debería encargarse de hacer política específica. Vos tenés el Ministerio de Economía que tiene que hacer política macro, puede hacer algo de micro, pero después el Ministerio de Producción en general tienden a hacer como una especie de agencia que se fija qué botones puede apretar para mejorar la sinergia de una industria. Algo de eso parecido se hizo en las mesas de diálogo, la famosa mesa de diálogo donde vos sentás una industria o una cadena productiva y decís, che, ¿a dónde les duele a ustedes? Y me faltan proveedores de esta materia prima, o me faltan mejores proveedores de logística, o me falta mano de obra calificada, me faltan geólogos. Entonces ahí vos se puede hacer política para decir, che, fomentemos el desarrollo de la industria de geología en las universidades nacionales, fomentemos... eso es súper interesante, cualquiera que le interese la política productiva, eso me parece que es un temón. Para vos, el Estado tiene que hacer eso, digo, sí, en el próximo claro, gobierno debería haber política productiva. Sí, 100%. Y ya metiéndonos más en política productiva, modelo de desarrollo, ¿cuál es el modelo de desarrollo que se propone desde el PRO? ¿Cuál es el modelo de país que vos antes comentabas que querías como político vivir? ¿Qué lineamientos el PRO y qué pienso yo? Creo que Argentina tiene que ser un país que le permita a sus habitantes elegir vivir en libertad y hacer lo que cada uno desee adentro del marco de la ley y que mientras no vaya en detrimento del otro. Entonces, una primer regla para mí es que el Estado tiene que garantizar cosas básicas y que funcionen muy bien. Tiene que garantizar mercados, tiene que regular mercados, tiene que garantizar educación, salud y seguridad, tiene que garantizar una base de salida con algún grado de igualdad y que es arriba de esa base que fluya y que el mercado ordene y que la sociedad también elija y ordene qué quiere producir, digo.
no sé cuán planificable puede haber sido hacer un Globant o qué tan planificable es que ocurra en Mercado Libre. Eso es talento y creatividad de un emprendedor o de un grupo de emprendedores que decide crear algo. Pienso estos dos, pero se me podrían ocurrir otras industrias, digo, ¿no? Bioceres o cualquier otra compañía argentina que está creando valor a nivel internacional y nacional. Ahora, por otro lado, sí siento que Argentina tiene un montón de industrias en las que es muy competitivo y un montón de oportunidades en industrias, ¿no? Entonces, Argentina en creatividad en general performa muy bien, en ciencias de la vida performa muy bien, en educación performa muy bien, bueno, agro. Hay un montón de industrias que funcionan muy bien. Creo que también hay que desplazar un poco la idea esta medio totalitaria o de planificación centralizada, medio soviética, donde el Estado elige ganadores. Creo que eso en general no funciona en el mundo en el que vivimos hoy. Que no quiere decir que no pueda proteger industrias, que no pueda fomentar o generar regímenes impositivos diferenciados con un foco o con una dirección, ¿no? ¿Y qué sectores ves claves que debería fomentar el Estado? Y sobre todo también imaginándote la canasta exportadora de Argentina, digo, en ese modelo de desarrollo. Bueno, Argentina, hablando de canasta exportadora, Argentina viene teniendo problemas. Argentina, uno de los grandes problemas que tuvo estos últimos 10, 11 años, 12 años de falta de crecimiento, tiene que ver con que cada vez menos empresas argentinas exportan al mundo. Y esas industrias que exportaban eran de distintas cosas. Era Arcor vendiéndole bonobón a Corea o a Japón, y era, no sé, nosotros vendiéndole aceite o harina de soja al mundo y demás. Creo que un motor de Argentina es el agro, y que al agro no tenés que hacer mucho más que dejar de molestarlo, no es que tenés que fomentar tanto. Simplemente a veces tenés que corregir distorsiones para que el ingreso que genera el agro se pueda fomentar o pueda canalizarse en desarrollo e inversión en biotecnología. Argentina es una potencia en biotecnología, podría ser líder mundial de biotecnología. ¿Qué significa dejar de molestarlo? Creo que muchas veces el empresariado en Argentina gasta mucha energía escapando regulaciones o enfrentando cambios de regulación constante en vez de estar pensando en cómo mejorar el producto o cómo abrir un mercado nuevo. Eso en primera persona, cuando vas al micro, al emprendedor o al empresario, la preocupación muchas veces termina siendo esa. Cómo esquivar al Estado, cómo adaptarme a la nueva regulación, a los 18.000 tipos de cambio, más que pensar cómo desarrollar una nueva vacuna, cómo desarrollar un nuevo fitosanitario, no sé. La creatividad está puesta en otro lugar. El agro puede ser un motor, definitivamente lo es hoy, podría ser mucho más grande, y todas estas otras industrias de las cuales venimos charlando lo podrían ser. Turismo, me parece que en Argentina podríamos, con foco claro, podríamos ser una potencia mundial de turismo. Y que van desde cosas muy, muy simples, digo, no sé. En Argentina, la integración regional es una cosa que nosotros no le prestamos para nada atención. A mí me sorprende cómo en Argentina no hablamos portugués y cómo en Brasil se habla tan poco español. Y nosotros pensarlo como un bloque regional lo tenemos que hacer, y eso va mucho más allá del discurso o del hacer de cuenta que somos la patria grande y Latinoamérica integrada, cuando en realidad después en la práctica en Argentina hay pocas escuelas bilingües al portugués. Hay poco cultura portuguesa. De repente vas a Mendoza y se habla un montón portugués porque hay turismo brasilero, pero digo, ¿por qué no tenemos una mirada más nacional de pensar estas cosas? Bueno, me parece que la creatividad muchas veces está puesta en inflación y cambio de los precios y cambio de reglas, y no en cómo mejor mi industria. Por eso la estabilidad macro pone la base o pone el cimiento de un montón de cosas que pueden pasar, que también hasta inclusive se le escapa al ojo del Estado y de la política, por suerte. Está bien. No, interesante. Antes hablabas y mencionabas acerca de la agricultura intensiva o el actual modelo que podía convivir con la agricultura familiar, ¿no? Sí. Digo, a la agroecología, mencionaste, dijiste. Sí. Un gran problema que tiene el sector, diría, el central, es la no tenencia de la tierra, ¿no? Al no tener la propiedad de la tierra, estamos hablando de 2-3 hectáreas, no de muy, muy amplio. Ellos no pueden proyectar una vida, ¿no? Porque si vos estás arrendando una tierra y tenés 2 años de arrendamiento, no podés construir tu casa porque no sabés si te van a echar o no. Y por ende viven en casas muy precarias, que cuando llueve, cuando hay mucho viento, de repente hay un corto y se le prende fuego a la casa. Digo, condiciones de vida paupérrimas para un sector que nos pone la fruta y la verdura en la mesa a todos y todas las argentinas. ¿Qué políticas crees que se deberían implementar para, por un lado, aumentar la producción fruto-hortícola y que baje el precio de la fruta y la verdura, que es un alimento sano que hoy
es un poco un privilegio de clase. Y por otro lado, mejorarle la vida a campesinos y campesinas que están siendo, bien, en situaciones muy precarias. Dijiste varias cosas interesantes. La primera es, ahí yo creo mucho en esta idea que tiene Grabois, no es de Grabois, digo, pero en pensar una economía de propietarios, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reforma. Digo, el Estado lo hizo. Hace poco salió la ley, votada por unanimidad, el Registro Nacional de Barrios Populares, fue una ley que se pasó durante el gobierno de Macri, que era una ley que le daba un marco regulatorio para pensar cómo se podían mejorar las condiciones de habitabilidad en los barrios populares, villas y asentamientos en todo el país. Y esa ley, una de las cosas que comprendía era cómo poder hacer una expropiación adentro de una forma o dentro de una tipología para fomentar la formalización y urbanización de esos barrios y la integración social y urbana, que es más que la urbanización, ¿no? Entonces, a mí no me parece una mala idea pensar cómo haces que esas personas que hoy tienen una tenencia imperfecta de la tierra o una serie de condiciones puedan tener la tierra y producir en ella. Siento también que muchas veces atrás de eso se esconde un tema de autoestima. Para mí hay algo que tenemos que resolver, sobre todo en una sociedad que tiene un buen porcentaje de nuestra población abajo de la línea de pobreza. No me animo a decir el número porque la verdad que hoy no lo sé. Nuestro país tiene un problema de autoestima a veces, ¿no? Somos en los momentos buenos los mejores del mundo y en los momentos malos somos los peores del mundo. Y yo creo que Argentina es un país que tiene mucho para aportar al mundo. No creo que ni somos ni los mejores ni somos los peores. Hay un tema de autoestima que tiene que ver con la competitividad. Y yo creo que Argentina le puede competir de igual a igual a cualquiera. Eso lo tengo por certeza. Nuestro país puede competir de igual a igual a cualquiera del mundo. A los gringos, a los europeos, a los chinos, al que sea. Tenemos que ponernos más o menos la energía en la misma dirección para que eso ocurra. Entonces, creo que uno de los temas que nosotros tenemos que resolver de la agricultura campesina o del pequeño agricultor, de la agricultura familiar o como lo quieras llamar, es también cómo esa agricultura tiene algún criterio de eficiencia o tiene algún criterio de competitividad y mejora y es una producción con incentivos a mejorar la calidad de cómo se produce y no que la variable de ajuste para esa actividad sea negrear o estar al borde del sistema o evadir fiscalmente o que sea todo... ¿viste? Una agricultura que no se anima a tener el nivel de profesionalismo que tiene que tener, ¿viste? Y para mí hay algo que también podemos pensar. Vamos a suponer que yo soy un campesino y le digo esto, ¿no? Una cuestión de autoestima, sí, o de aumentar la productividad. Dice, está bien, pero si yo el 50, el 60% de mis ingresos lo estoy gastando en el alquiler de la tierra, ¿cómo hago para aumentar esa productividad? Digo, desde el Estado o desde el Estado, desde diferentes instituciones, ¿no debería pensarse políticas para solucionarle un problema de base que a su vez nos va a mejorar la vida a todos? Porque si tenemos que tener más fruta y verdura... Yo te doy el ejemplo de Renabap porque es un ejemplo en donde el Estado hizo eso. Delegó la responsabilidad obviamente a las provincias y a los municipios, porque era responsabilidad de provincias y municipios, muchos de esos terrenos no tenían nada que ver con el Estado Nacional. Vos me estás entrevistando en una mezcla, como lo que piensa Rosendo, como lo que piensa el PRO Juntos por el Cambio. No, lo tuyo personal. Y yo ¿qué siento? Yo tengo una simpatía por pensar en una Argentina, una economía de propietarios. Yo creo que cuando vos incluís a la mayor cantidad de la población a ser propietaria y le das el autoestima que implica tener la propiedad de la tierra, y aparte la certeza de que teniendo la propiedad vos podés invertir y la mejora va a quedar en vos y demás, siento que hay evidencia a lo largo de la historia. Hay un estudio que hizo Ernesto Yargroski, que es un economista que fue rector de la DITELA, en un barrio en el sur de Quilmes, en el barrio Solano, si no me equivoco. Puedo estar equivocándome, lo buscamos, después dejamos los links de todas las cosas que fuimos charlando, dejamos los links abajo en el canal de YouTube. Ya me metí a organizarlo. Suscríbanse, por favor, pongan la campanita. No, dejamos el artículo, pero el artículo... básicamente hay un experimento natural en donde en un municipio en Quilmes, gente que vivía en una villa, en un asentamiento, una parte de este municipio formaliza, perdón, lo hago acá arriba, una parte del municipio formaliza y una parte del municipio no logra formalizar, y después de 30 años se comprueba que las parcelas formalizadas tienen mejor calidad de habitabilidad y las personas que viven adentro de las zonas formales, digamos, con propiedad, con título perfecto de propiedad, tuvieron mejor educación, y las que no, peor. Entonces yo tiendo a creer que Argentina muchas veces se entrampa en discursos, ¿viste? No, qué barbaridad, si le damos la tenencia de la tierra a la gente, y si le damos la tenencia de la tierra a la gente, fomentamos a los vagos y no sé qué. Y no creo que sea así. Obviamente creo que la gente tiene que pagar por lo que está comprando,
Y si hay un problema que es tan grande, que es endémico, vos me decís, che, hay una persona que está usurpando. Ahora si me decís, che, hay 4.700 barrios populares, no es un problema de una persona, es un problema de un país. Y cuando los problemas pasan de ser una persona a de ser de la sociedad, es un problema de política pública. Mi familia, ¿cómo vino a Argentina? Mi familia vino porque había una organización privada, no el Estado Nacional, que se llamaba la JCA, la Jewish Colonization Association, yo soy judío, y vino escapando los pogroms, o sea, escapando las persecuciones religiosas en el este de Europa, en la zona de lo que hoy es Ucrania, no era Ucrania en esa época, pero vino por el puerto de Kiev, y se vino en Argentina, a un país nuevo, que tenía este programa, la JCA, que le ofrecía a los inmigrantes 15 hectáreas, en donde tenían 15 hectáreas y 2 vacas, donde ellos podían producir para subsistir, y tenían 2 vacas, y lo tenían que pagar en un plazo de tiempo. No le regaló nadie nada a mi familia. Aunque un poco sí, porque le regaló la oportunidad de poder soñar una vida en un país tan maravilloso como el nuestro. A mí no me parece mal que la Argentina haga eso. O sea, a mí no me parece mal que en Argentina vos fomentes ese tipo de cosas. Inclusive cuando entras a las discusiones, por ejemplo, discusiones de planes sociales o de política social, no está mal un plan social. Está mal si lo haces como el culo. O sea, no está mal que tengas política de contención social. Lo que está mal es si vos tenés una persona cobrando un plan social 35 años y no resolviste nunca el problema. No está mal que vos expropies tierra o le des la propiedad o la tenencia de la tierra a alguien. Hay que pensarlo cómo. O sea, yo en general tiendo a tener una simpatía hacia esas opciones, pero siempre que la opción venga en consonancia con algo. No es tipo, bueno, le doy la tierra, listo. Me parece que Argentina también tiene que abrirse a explorar la posibilidad o la creatividad para resolver problemas, no para ser creativos en todo. Hay cosas en las que tenemos que ser bastante poco creativos. Que no haya déficit fiscal es bastante poco creativo. O sea, no tener emisión monetaria es bastante poco creativo. Y después en cosas tenemos que animarnos a ser líderes globales. Sí. Interesante, cuando uno sale de la lógica de la grieta y escucha estas aristas, me parece que... Hay gente en todos lados muy interesante. Yo creo que se viene una época, contrario al clima de época, creo que se viene una época donde la vocación de tener conversaciones entre distintos va a ser mayor. Cuando se pasa este fenómeno de coyuntural de mucha división, va a haber una revalorización de intentar de buena leche y con discusiones honestas encontrar la solución a los problemas. Que es la conversación que tuvimos al principio de ambiente y que estamos teniendo ahora de política, si querés, de desarrollo de una industria. Podría ser de cualquiera. Estamos con poco tiempo, así que pasamos directamente a otro tema. Cuando hablamos de un problema ambiental de la sociedad contemporánea, no podemos dejar de lado los residuos, ¿no? Más en ciudades, ¿no? Son generadores masivos de residuos. Y el gran actor ahí social que entra y que hace posible que se reciclen miles y miles de toneladas a lo largo y a lo ancho del país son los cartoneros y cartoneras que comparten con los campesinos condiciones de existencia terribles, donde están trabajando en un basural a cielo abierto, llueve, truene, en condiciones sanitarias paupérrimas, donde no sabes si abrís una bolsa y te pinchás con algo, que andás a ver lo que usó esa persona de ese pinche. O sea, una situación muy, muy precaria, tanto laboral como de vida, y juega un rol ambiental tremendo. ¿Crees que hay que hacer políticas públicas para este sector, para mejorar la vida y que se aumente la cantidad de residuos reciclados? ¿Están vinculados o hay que ir por otro tipo de esquemas? No sé, la verdad no estoy informado en el tema. O sea, te podría decir algo y te estaría mintiendo. Creo que la ciudad tiene una política de recicladores urbanos o de recuperadores urbanos que tiene cosas creativas. La creación de las cooperativas para la recuperación de los residuos me parece que también es interesante. Creo igual que a veces, el cambio es individual y el cambio es muy relevante de cómo uno consume, y que si todos elegimos consumir menos plástico y plástico de un solo uso y demás, generás un cambio global. Una frase de Atahualpa que a mí me gusta mucho, Atahualpa Yupanqui, que dice que la arena es un puñadito, ¿no? Pero hay montañas de arena. Entonces la voluntad individual puede ser un granito de arena, pero todos los granitos de arena arman tremendas playas. Y creo que eso impacta, pero también no sobreexageremos que inclusive recuperar o reciclar el plástico, la botella que te compraste de Coca-Cola, tiene un impacto muy jodido. O sea, estás resolviendo una porción muy pequeña del problema. Que lo tenemos que hacer, que la Ciudad de Buenos Aires lo tiene que hacer, que las ciudades en el país lo tienen que hacer, que hay que tener una mejor gestión de los recursos sólidos urbanos, que tenés que tener una mejor gestión de la separación de los residuos, de cómo reinsertás eso, cómo lo recuperás, cómo eso se termina transformando, lo que es basura, se termina transformando en un recurso para una nueva industria. Hay un montón de cosas creativas ocurriendo ahí, pero igual no estás resolviendo todo el problema, estás resolviendo una parte.
la circularidad o inclusive, esto me decía Tati Besada el otro día de Amplastify, como inclusive pensar diseños industriales donde ya teniendo en cuenta cuando arranca el proceso productivo cómo vas a insertar el residuo plástico, esta idea de lo que no sirve o lo que queda al costado, cómo lo vas a volver a tener. Digo, y ahí hay un montón de cosas más para hacer. Y hay un tema de costos, ¿no? Porque la empresa, para incorporar la gestión de residuos, tiene que poner un montón de plata. Y es difícil que una empresa, por su lógica de ganar plata, que nadie la critica, quiera automáticamente aumentar los costos de por sí. ¿Ahí crees que debería haber, por ejemplo, una ley de responsabilidad extendida al productor que involucre a los cartoneros y cartoneras? Bueno, a las empresas de tabaco, por ejemplo, les agregaste un impuesto porque el tabaco es una máquina de matar personas y se lo tuvieron que bancar. O sea, podría ser. Creo que Tetaz en una charla de este mismo ciclo en el 21 te lo explicó un poco, porque la estuve viendo, esta idea de la externalidad negativa y cómo internalizar la externalidad dentro del proceso. Entonces, creo que es una de las cosas que tiene que hacer, ¿no? El capitalismo, yo te decía hoy, es magnífico. Es una máquina de generar bienestar. A lo largo de la historia es una cosa bastante particular para entender, es una maravilla. Y tiene dos problemas grandes. La desigualdad en extremo es muy mala. No la desigualdad no es mala, la desigualdad está genial, es normal, es lo que pasa. Ahora, la desigualdad extrema es complicada. Y el otro punto es el impacto ambiental. Creo que si encontramos herramientas para internalizar ese costo, vamos a estar ayudando a resolver buena parte de estos problemas ambientales que tenemos. Obviamente después la sostenibilidad o la sustentabilidad es ambiental, pero es económica y social también. Pero creo que hay que ir a tener estas discusiones. Y muchas empresas sí van a intentar, la primera medida es protegerse y proteger su rentabilidad o su negocio, pero también tienen que adaptarse a la época en la que vivimos y no podemos seguir operando como se operaba hace 30 años. ¿Viste? El mundo cambió y el mundo va a seguir cambiando y esta es una cosa que tienen que hacer. Te lo exige el Estado y te lo va a exigir los consumidores. Si Coca-Cola, que no tengo nada contra Coca-Cola, me encanta tomar Fernet con Coca, no entiende que los residuos plásticos que generan está generando un quilombo grande y no empezamos a pensar las soluciones a eso, va a ser un problema. Yo no tengo una mirada anti-Coca-Cola o anti-capitalismo, me encanta, pero hay que empezar a pensar como esta cosa y hay que tomárselas en serio. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es el gran desmonte que hay en el Gran Chaco. Es una de las 11 zonas del mundo más deforestadas, perdimos el 70% desde que se toman registros. Hay una ley que los protege en teoría, que es una ley de presupuestos mínimos, que se aprobó en el Congreso, pero que sin embargo, desde que se sancionó 2008-2010, hasta hoy, todos los años, de Cristina, Macri y Alberto, viene bajando el presupuesto nacional para que se implemente correctamente esa ley. ¿Crees que el próximo gobierno debería poner más financiamiento sobre eso? Es un muy buen punto. Yo creo que lo que está pasando con el desmonte en el Gran Chaco es una catástrofe. Y es un tema que no conozco particularmente la problemática, o sea, no estuve en territorio, ya no te puedo decir específicamente qué hay que hacer. Mi prejuicio desde afuera es que creo que no solo es que no se le ponen los recursos necesarios, sino que hay un interés político muchas veces en eso y hay mucho negocio atrás de eso. Lo mismo que pasa con los problemas que charlamos hoy de la ocupación de tierras o la creación de zonas en lo periurbano o en lo urbano de esta especie de villas o asentamientos, que mucha gente transforma eso en un negocio. En el norte se ve muy claro, te diría que en Salta, Chaco principalmente, y bueno, muchas veces los gobiernos provinciales de color político peronista a lo largo de la historia y de la historia reciente han hecho o la vista gorda o han sido cómplices de eso, del desmonte. Creo que hay discusiones a dar a nivel local, o sea, que tiene que ver con los gobiernos provinciales y con el financiamiento. Creo que obviamente hay que ponerle más atención, pero no se me ocurre recetar una política pública así rápido, pues la verdad que no lo sé. Me interesa el tema, digo, estoy abierto a que lo charlemos más. Si algún invitado viene con alguna propuesta específica y demás, me recontra interesa. Los gobernadores son peronistas, pero quien da los recursos es el Estado Nacional, que tuvo peronismo de Cristina, después Macri que no fue peronista. Sí, pero muchas veces el gobierno peronista no solo hace la vista gorda, sino que incentiva el desmonte. O sea, se mueve a toda velocidad para que eso ocurra. Y después hay una otra lógica también, que es ganar con las reglas del mercado, que es para mí lo hace muy bien Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra, que es un crack total, que recomiendo que lo conozcan o que lo escuchen a Emi, que él dice: compremos la hectárea de bosque antes que la compre alguien y la desmonte. Digo, ganemos con la regla del sistema.
Ganemos con la regla del sistema, que creo que también ahí, bueno, ahí es la sociedad civil que se organizó para resolver un problema que el Estado no resolvía. Pero creo que la ley es clara, digo, hay zonas que son rojas, zonas que son amarillas, zonas que son verdes, y que en muchos casos Salta, por ejemplo, es una provincia que su ley provincial la modificó en contra de la ley nacional prohíbe, vos podés hacer zonas verdes más restringidas, o sea, verdes amarillas y amarillas rojas, pero no puedes ir para en la otra dirección y Salta hizo eso en la otra dirección. O sea, ahí tenés experiencias específicas donde tenés que ir a tomar decisiones, ¿viste? Y la deforestación en Gran Chaco es recontra preocupante. Última, ya tuvimos mucho tiempo. Con respecto a los humedales, son un ecosistema clave que dan muchos servicios ecosistémicos que hoy en la contabilidad, en la economía actual, no se cuenta, ¿no? Digo, por ejemplo, si vos tenés un humedal, llueve mucho y el barrio que tenés al lado no se inunda, bueno, no estás contando cuánta plata me ahorró el humedal. Sí. Sin embargo, hay veces que hay sectores productivos, inmobiliarios, sector agropecuario, que quema el humedal, lo destruye para construir un cante arriba o para producir ganadería o agricultura. ¿Qué pasa en esos momentos donde el conjunto de la sociedad que está en el territorio se ve perjudicada, pero que es un beneficio para la actividad económica o la libertad económica de un sector? ¿Tenemos que tener una ley de humedales que proteja a estos ecosistemas? ¿Tiene que intervenir o no tiene que intervenir el Estado en estos casos? Mira, no, tuvimos discusiones que van de lo ambiental a otras cosas, me parece, ¿no? Después la veremos, porque ya hablamos de tantos temas que siento que hablamos de un montón de cosas muy interesantes que cada una vale la pena hablar. Argentina durante mucho tiempo privatizó decisiones que tendría que haber resuelto el Estado. ¿Viste? Así como yo te decía que el Estado hay cosas que no tiene que hacer, como meterse todo el tiempo a tocar precios o a modificar mercados, intervenir en mercados, porque eso genera una distorsión. Una de las cosas que el Estado renunció a hacer hace mucho tiempo es que privatizó la responsabilidad de la planificación social y urbana, ¿no? Entonces, los countries son exactamente la otra cara de la moneda de la villa de emergencia. No se puede entender una sin la otra, porque es el proceso que arranca al mismo tiempo y es un proceso que está así, tejido. Entonces, al Estado municipal de Tigre, vamos a dar un ejemplo, le genera un negocio fenomenal que venga un privado a resolverle un problema que es público, que agarre suelo, lo transforme en suelo urbano, lo zonifique, lo urbanice, lo planifique y arriba de eso le ponga gente que le paga impuestos, que le trae ingresos y el Estado no tuvo que hacer nada. Simplemente apretar un botón o cambiar una ordenanza municipal, la legislación que permite o habilita que ese country exista. Entonces los countries son necesariamente la otra cara de la moneda de las villas, son exactamente la misma parte del problema, son complementarios. Creo que cuando el Estado renuncia a las responsabilidades de ordenar territorialmente y de ordenar con criterio. O sea, el Estado tampoco es que el Estado lo tiene que hacer porque es la responsabilidad que tiene el Estado de planificar la vida en sociedad, entre otras cosas. Entonces, acá se puede hacer agricultura, acá no se puede hacer agricultura. Acá se puede hacer vitivinicultura, cualquier tipo de agricultura, acá no. Cuando el Estado renuncia a hacer eso, la sociedad lo cubre, o sea, la gente lo ocupa ese espacio. Y en muchos casos el Estado fue cómplice, o los gobiernos fueron cómplices de esa lógica, porque como no tenían la capacidad de resolver un problema, se lo tercerizaba a la gente. Entonces, tomame un barrio o tomame un terreno, y como yo no lo puedo resolver, bueno, que se organicen, que hagan las casillas de chapa, y después en 20 años vamos a resolver si van a tener alumbrados, si van a tener cloacas, si van a tener servicios públicos o no. ¿Me seguís en la línea argumental? Creo que el Estado renunció durante mucho tiempo a ordenar territorialmente y el Estado tiene que ordenar territorialmente en los tres niveles, local, o sea, municipal, provincial y nacional. Entonces, cualquier política que vaya en la dirección de ordenar el territorio con algunas normas, a mí yo estoy a favor y me parece que es buena. Entonces, eso me parece importante. Después, en ley de humedales, ¿qué es lo que me pasa a mí con toda la discusión de humedales? Siento que muchas veces la discusión ambiental es como un ariete, un caballo de batalla para demonizar o combatir una industria. Y digo, buena parte de los problemas de los incendios, que hubo en humedales, en Rosario y demás, son incendios que tienen que ver con la naturaleza, digamos, es parte del propio ciclo. Muchas veces se termina demonizando rápidamente a la producción agrícola, es el modelo del agro y de no sé qué, y no están conectadas. Entonces yo siento que muchas veces atrás del discurso ambiental se esconde el discurso anticapitalista. Y es así. Entonces, atrás del discurso ambiental viene como un ariete dándole a otra discusión. O sea, atrás del discurso ambiental se esconde otra agenda, que es lo que te decía mismo hoy cuando lo que me preocupaba de Francia o los países europeos viniendo a darnos cátedra.
Entonces, en general, creo que tenés que tener leyes de ordenamiento territorial, las leyes tienen que ser muy claras, tienen que cuidar los ecosistemas, tienen que entender qué ecosistema, sobre qué ecosistema se puede hacer una actividad y sobre qué ecosistema no. Y para eso está la ciencia, y la ciencia sabe un montón de cosas, un montón no, pero de algunas cuantas sabe. El conocimiento científico, no es que la ciencia es una persona. Pienso eso. Ahí metiste un tema que es, o sea, lo ambiental es transversal a diferentes agendas, Sí. ni hablar de la economía, de la política. Y cuando vos ves, no es que uno tiene la intención de demonizar al campo, a un tipo de campo, a un tipo de agricultura intensiva, sino que cuando ves las fotos satelitales, vos ves que hay un bosque o hay un humedal y pasan 10 años y hay un country o hay un pedazo de soja. O entonces no es porque nosotros nos gusta leer Marx o porque queremos tirar abajo el capitalismo, sino porque nos remitimos a lo que está pasando hoy y cómo funciona la sociedad bajo este modelo de rentabilidad que genera el coso. A mí lo que me preocupa, yo me alejo de la moral. A mí la moral me parece muy compleja para hacer cosas. Entonces, no soy religioso, digo, obviamente me formé en una familia, mi viejo judío y mi vieja católica, pero donde la fe ocupaba un lugar y después la conversación o la vida en sociedad ocupaba otro. Y eso estaba bastante claro. No quiero hablar en contra de la fe y que probablemente cada uno tenga su fe y está bien. Ahora, cuando los discursos se tornan en morales, se tornan en muy difíciles de resolver. Entonces, si vos me haces un discurso ambiental atado a lo moral, ya me pusiste en una discusión donde es difícil hablar. Yo creo que el ambientalismo tiene una rama, yo me considero un ambientalista, pero un ambientalista que no sigue el patrón o la regla de la moralización anticapitalista. No compro ese. Yo creo en un ambientalismo positivo, un ambientalismo optimista, un ambientalismo de la acción. No creo en un ambientalismo discursivo, un ambientalismo de barricada, un ambientalismo... Son distintas dimensiones, ¿me entendés lo que te quiero decir? Pero vos sentís que fue una pregunta moral. No, pero siento que te estamos charlando atrás de los discursos muchas veces que se esconde. Yo no sé qué pensás vos ni tus ideas políticas. Intuyo, pero al margen de lo que yo intuyo, me importa un carajo, digo eso. Quiero decir que muchas veces los discursos tienen que estar construidos en una base pragmática de realidad, que es todo lo que cruzó nuestra conversación todo el tiempo es eso. ¿Qué industria desarrollamos, sí o no? ¿La industria del litio, sí o no? ¿Cómo desarrollar la industria del gas, el offshore, el petróleo? ¿No? Y todos esos problemas, o todas esas actividades, digamos, todas las actividades de las cuales estamos charlando, requieren soluciones o demandan soluciones pragmáticas. Fin. O sea, la vida en sociedad no es moral. La vida en sociedad es pragmática. Y esto es una filosofía de vida. Cualquiera de nosotros que le van pasando cosas en la vida, tenés una pareja, te peleaste, engañaste a tu novia, qué mal, te peleaste con un amigo, tuviste un socio, perdieron plata. La vida es un gris constante. Esa es una reflexión que para mí a mí me la viene dando la edad. Yo cuando era más pibe era mucho más dogmático y más guerrillero y yo tenía la verdad y el resto eran unos boludos. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que todo es un poco más complejo. La vida te va como enchastrando la mano de realidad. Entonces yo lo que quiero decir con todas estas actividades, me cuesta encontrar buenos y malos. Los hay a los muy buenos y los hay a los muy malos. La mayoría de las actividades y la mayoría de las personas orbitamos una realidad que es pragmática y se ordena por incentivos. O sea, vos tenés, por fuera de lo moral, Sí. y esta es la última, vos por fuera de lo moral tenés, por ejemplo, un humedal. Vos tenés el humedal que es un bien común que genera beneficios ecosistémicos al conjunto de la sociedad, que vive ahí, digo, que no se inunde la casa. Cuando alguien, por racionalidad económica, no porque es bueno o malo, porque es un negocio, y no está mal que la gente haga negocios, pero vaya a hacer un negocio y quema el humedal que le genera beneficio a todos y genera un beneficio económico para él solo. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque está el interés particular y el interés colectivo que ahí están entrando en contradicción, por fuera de si es bueno o malo la persona. Y para todas esas cosas existen leyes, existe regulación y existe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No, es como que vos me digas si se puede poner música después de las 5 de la mañana y es para nuestro placer porque estamos haciendo una fiesta en esta casa y va en contra del beneficio colectivo de mis vecinos del edificio. Y seguramente hay una ley y hay una regulación, que es a partir de la 1 de la mañana no se puede hacer ruido y hay una forma de reforzar que se cumpla esa ley o no. Seguramente habrá viveza siempre, hay gente que corre por afuera y probablemente también el Estado tiene que tener penaduras si vos incumplís una reglamentación. Y creo que en eso el Estado nuestro muchas veces se enfoca en un montón de cosas, hacer un montón de cosas y no en hacer esas, que es regular y controlar algunas ciertas actividades, o sea, darle seguridad jurídica o asegurar que se cumpla una cierta ley. Y también la sociedad civil obviamente es una aliada del Estado muchas veces en visibilizar esos temas. ¿Algo más que quieras decir que te haya llegado?
No, muchas gracias a todos y espero que sume esta conversación y que los próximos jóvenes que vengan de otros partidos, me suena raro decirme joven, pero los próximos jóvenes que vengan de otros partidos también sumen esta conversación y se puedan seguir fomentando así conversaciones interpartidarias. Muchas gracias. Gracias.